qué difícil, ¿no es cierto?, es compartir la palabra de Dios de esta forma, no sé, en las últimas oportunidades estuvimos grabando los mensajes, hablándole a una computadora, y ahora es mejor porque por lo menos podemos vernos de alguna manera, pero cómo extrañamos verdaderamente poder estar en la iglesia y poder de alguna manera o escuchar o poder transmitir la palabra de Dios, pero viéndonos de otra forma. Pero así Dios lo dispuso en este tiempo, y bueno, gracias al Señor por esta tecnología que nos permite de esta forma por lo menos acercarnos, ¿no? Así que, nada, en primer lugar, hermanos, nos toca el estudio de Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde los versículos 1 al 9. Y la verdad que es un estudio, cuando leía y cuando me invitaban para tomar este pasaje, leía con atención estos versículos y digo, wow, qué mensaje difícil, ¿no?, de advertencia. Ustedes recordarán que el jueves pasado, Jorge, cuando nos hablaba del pasaje previo a este que nos toca tocar hoy, Jorge nos hablaba acerca, bueno, de las características del siervo, y nos habló en varios puntos al respecto. Y solamente para leer como referencia y como introducción a este que nos toca hoy, los últimos 3 versículos del capítulo 2, dice así en la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y hace una muy buena introducción entonces aquí Pablo para centrar nuestra atención a lo que viene ahora en el capítulo 3, que justamente nos va a hablar acerca es un mensaje de gran advertencia. Nos va a llamar el apóstol a través de este pasaje, y en principio al joven Timoteo va a llamarlo a la reflexión, a que preste atención, a que esté velando en este tiempo, y a evitar que este hombre del Señor, este siervo Timoteo, sienta decepción, que pueda estar rodeado de personas que lo ayuden en este ministerio en el que iba a estar comenzando, que ya estaba trabajando, pero que prestara atención de las personas con las cuales se iba a rodear para avanzar en la obra y en este trabajo que estaba haciendo para el Señor, este gran siervo Timoteo, y así cada uno de nosotros, ¿no? Por lo cual, ustedes recordarán también que el domingo, Eduardo, cuando nos hablaba en el mensaje, recordarán que mencionaba acerca de los cuidados que tenemos que tener, hermanos, de los mensajes que tenemos hoy a nuestro alrededor. Hoy estamos con mucha facilidad de ver por internet o por todos los medios muchos hombres hablando en nombre de Dios, y Eduardo nos advertía acerca de tengamos cuidado con la superficialidad de lo que aquí se exponga, ¿no? Cuidado cuando son palabras lindas, agradables a los oídos, pero con poco contenido bíblico. Y de alguna manera este es el centro del estudio que nos compete en esta noche. Estos 9 versículos que vamos a estar viendo, hermanos, los vamos a ir en 3 puntos para tratar de acomodar un poco lo que quiere enseñarnos aquí la palabra de Dios. Y el primero de estos puntos, para arrancar, se va a concentrar en el versículo 1 de este pasaje, que nos va a hablar acerca de este tiempo del cual vamos a hablar en esta noche, la era, la época, ¿no es cierto? Y el versículo 1 dice así entonces del pasaje en esta noche. Dice: también debes saber esto, Timoteo. Recuerden, por favor, hermanos, los versículos que leímos previamente, ¿no? Acerca de cómo, de alguna manera, Pablo, hablándole a Timoteo, le está advirtiendo acerca de la corrección que va a tener que hacer de estos hombres que están confundidos, ¿no? Entonces Pablo va a decirle: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, y acá es importante esto, ¿no? Este periodo del cual habla aquí la palabra de Dios en este postrer tiempo, no está hablando de un momento específico en el cual Pablo escribe esta carta. Es un momento que empezó
en esa situación, pero que no va a terminar hasta que el Señor venga en su segunda venida. Es decir, queridos hermanos, estamos en este momento dentro de ese periodo del cual Pablo va a decirle a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, hermanos, estamos en este mismo momento, en ese periodo. De hecho, ya también había comenzado en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta, es decir, no está hablando de un periodo futuro que va a pasar incluso más adelante de nuestra época, porque justamente va a estar advirtiendo en los versículos que vamos a leer a posterior de las características de hombres de los cuales tenemos que cuidarnos, que están en medio de Timoteo en ese entonces y están hoy también en medio de nuestros queridos hermanos, por lo cual es clave entender que este periodo de tiempo también hace referencia a los días que estamos viviendo hoy en día. En la palabra tiempo no habla de un periodo específico, sino básicamente de una era. Por eso hacemos hincapié en que este es el momento en el que estamos viviendo. Hay dos pasajes que quiero leer como introducción a lo que después Pablo va a explayarse en los versículos siguientes. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Mateo 24, 24 dice: falsos maestros que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra que dice aquí en el versículo 1, vendrán tiempos peligrosos, ese vocablo peligrosos, para tratar de graficarlo aún más acerca de lo que quiere decir allí la palabra de Dios, es el mismo vocablo que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28, cuando recordarán, ese es el pasaje del endemoniado gadareno, y cuando la palabra de Dios dice en referencia con el peligro que ostentaba, digamos, pasar cerca de donde estaba esta persona tomada por muchos ángeles caídos, por muchos demonios, y dice la palabra de Dios en ese pasaje, en Mateo 8:28, dice que nadie podía pasar por aquel camino, porque justamente era un camino peligroso, era un camino donde las personas sabían que si pasaban cerca de ese lugar donde estaba esa persona, podía llegar a acabar con sus vidas, a ser lastimados o a sufrir cualquier tipo de pérdida. Ese mismo vocablo del temor que producía pasar por aquel lugar es el mismo al que hace referencia aquí la palabra de Dios. Y otra cosa más que quiero referir para terminar con el punto número 1 acerca del tiempo del cual estamos hablando, es que esto también, queridos hermanos, no acontece en otro país. No acontece en el lugar donde residía Timoteo o en la época de la Jerusalén bíblica. Esto no tampoco sucede en otra galaxia. Esto sucede alrededor nuestro. Lamentablemente, incluso por lo que nos cuenta la palabra de Dios y leíamos de los versículos previos y podemos seguir leyendo, aún también la palabra nos advierte de que puede estar al lado nuestro, cerca nuestro, o en iglesias llamadas también cristianas, que nada tienen que ver con ser iglesias cristianas. Y lo otro que quiero comentar sobre esto es algo, lo digo realmente con muchísimo temor este asunto, ¿no? Porque la influencia que puede ejercer, decíamos, ¿no es cierto? Leíamos antes falsos maestros, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que nada tienen que ver con el Señor Jesucristo, ni han creído, más aún niegan la fe en Él. Sin embargo, al apreciarlos, la gente al observarlos, tal vez puede llegar a suponer que son gente que realmente siguen a Dios. Y estoy pensando en la influencia del Vaticano, ¿no? En nuestra era, en nuestra época. Lo más parecido, si uno habla a su alrededor, y en un país como el nuestro, que encima, digamos, es de no sé por cuánto tiempo, profesando ser católico, apostólico romano, ¿no? Y con alguna situación referirse a la fe cristiana, ya es realmente llamativo cómo esta persona y justamente el máximo representante de esta iglesia, que es Francisco, cómo justamente hace poco me llamó mucho la atención,
ya empezó a apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Por lo cual, como personas que tal vez lo siguen pensando que está hablando Dios en nombre de él, vaya a saber cuántos engaños más van a seguir incrementándose en nuestra época y tenemos que prestar atención. Tenemos que estar velando. El mayor de todos los engaños de este tiempo es que los paganos en su peor versión serán lo más parecidos y estarán lo más cercanos posible a todo lo que se llame la religión cristiana, justamente para engañar y para hablar en nombre de Dios, y sin embargo de esa forma tratar de alejarlo lo más posible de la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. El punto número uno entonces es el tiempo, ¿no? Ahora, en el segundo punto de este estudio, hay una lista realmente muy detallada que describe a las personas estas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado, a estas personas de las cuales Pablo advierte a Timoteo, van a venir tiempos difíciles. ¿Por qué? Y por favor acompáñenme entonces en la lectura desde el versículo 2, dice la palabra de Dios allí y va a dar una lista que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí se describen los rasgos que caracterizan las personas que están justamente en estos tiempos, ¿no? Ellos mismos son los que están haciendo difíciles y peligrosos a estos tiempos que describe aquí el apóstol. Ahora, realmente, aunque parezca una lista tan larga, podríamos completarla con otros pasajes que también Pablo usa para describir a esta gente que parece ser, digamos, de alguna manera seguidora de Dios, pero con esta lista tremenda de características totalmente lo niega. Realmente es enorme la lista de características de las personas y cómo llega el diablo realmente con el pecado a torcer, digamos, y a llevar a un extremo de maldad al ser humano, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, podemos ver también una lista de cómo describe la palabra de Dios a estas personas, pero en este pasaje de Romanos me pone realmente a veces la piel de gallina, cómo Dios en ese pasaje en 3 oportunidades va a decir por lo cual Dios los entregó, por lo cual Dios los entregó, como diciendo realmente ya no había caso, de alguna manera, era una situación donde Dios en su soberana voluntad y la permisividad que da para que el hombre elija y tome sus decisiones, realmente no hay voluntad de buscar a Dios. Y me hace pensar, queridos hermanos, en cada uno de nosotros, ¿no? Que dice, nos salvó por su gracia. Y dice también en la palabra de Dios, cuando estábamos muertos, que una persona muerta, ¿qué puede hacer para volver a la vida? Absolutamente nada. Así estábamos nosotros, no podíamos hacer nada en nuestra condición en la cual nos encontró el Señor. Por lo cual pensemos, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor y con cuánto afán tenemos que defender esta fe que nos hizo tener el Señor en su gracia divina y maravillosa, que nos hizo pasar de muerte espiritual a una vida y una vida eterna, ¿no es cierto? Y primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9, va a decir también la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe, es decir, van a negar la fe, van a renunciar a la fe, van a hacer todo lo opuesto a ella. Todo este listado de 19 características que leímos desde los versículos 2 al 5 en la palabra de Dios, hay un comentario que me gustó mucho acerca de este tema, que nucleaba a todo este listado de características en tres grupos. Y de alguna manera iba viendo cómo era una evolución de pecado que hacía que el hombre arrancara desde un progreso hasta llegar a un nivel
extremo realmente de esta maldad que se describe aquí en la palabra de Dios. Y el primer grupo que describe, digamos, este comentarista, habla acerca del egoísmo. El segundo grupo del desdén, es decir, una actitud de indiferencia y de desprecio. Y el tercer grupo, traición. Pero les voy a mencionar cómo los une a cada uno de ellos, comenzando entonces por el primer grupo, que es el egoísmo, que justamente es el origen, ¿no? Recordarán allí en el huerto del Edén, cómo Satanás engañando a la mujer, en primer lugar, y le dice cuál es la excusa que usa Satanás, ¿no es cierto? Destacar de alguna manera haciendo pasar a Dios por egoísta. Con que Dios nos ha dicho esto. Claro, porque Él no quiere que ustedes sean igual a Dios. Y con ese engaño tan tremendo, fue el mismo que lleva hoy al hombre que comienza este listado. Porque fíjense que el versículo 2 dice, comienza, nucleando esto del egoísmo, el primer grupo, diciendo, habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjense que la palabra de Dios nos anima a amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, este mismo ejemplo que usa la palabra de Dios, el pecado ya lo desvirtúa, haciendo que ese amor que uno se tiene que tener por uno mismo, esta persona solamente se lo queda para sí sin dárselo al prójimo, sin dárselo a la otra persona. Va a haber hombres amadores de sí mismos. Esto entonces lleva a un grado mayor aún y los hace avaros, es decir, se guardan ese amor y además del amor se guardan absolutamente todo lo que pueden acumular a su alrededor, desde dinero, riquezas, etcétera, y esto los hace avanzar en un nivel de ostentación tal, de ir acumulando cosas para mostrar lo que tienen, que los lleva a esta tercera característica que es vanagloria. Y fíjense en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y cerrando este primer grupo, entonces, esta vanagloria los lleva a la soberbia. La palabra griega que se usa aquí para soberbia es uperepanoi, que habla, bueno, uper justamente de esa palabra que habla de estar por encima del otro, ¿no? Creerse por encima del otro, un altanero. Ese es el primer grupo, hablando acerca del egoísmo. Ahora, en el segundo grupo, que nuclea este comentarista, que está unido por el desdén, es decir, el desprecio y la indiferencia hacer por el otro, lleva a la característica que menciona allí la palabra de Dios como siguiente, la quinta, que es blasfemos. El verdadero sentido de la palabra es malediciente, pero no de aquel que echa maldiciones, sino aquel que habla mal de otros, aquel que divulga los defectos, las debilidades, o que calumnia sin ningún sentido a las demás personas. Y fíjense que después termina con una característica, o sigue, mejor dicho, con la característica número 6, que dice desobedientes a los padres, es decir, es rebelde para con ellos. Es decir, la persona que ni siquiera de alguna manera puede estar siendo obediente o de alguna manera reverenciar en el buen sentido a sus propios progenitores. Una persona que no puede hacer eso justamente cae entonces en la séptima característica que nos habla de la ingratitud, dice ingratos. Fíjense que no puede esta persona ni siquiera apreciar lo que sus progenitores han hecho por ellos, a pesar de los sufrimientos o de las cosas que han hecho, obviamente, nuestros padres por cada uno de nosotros. La acción número 8 dice impíos. La palabra se podría también traducir no santo o una persona no religiosa. Hay un comentarista que se llama Collantes que dice que la suprema ingratitud va unida a la suprema impiedad, a la falta de la santidad y a la falta de la búsqueda de Dios. La característica número 9, después va a decir sin afecto natural, es decir, sin entrañas, es decir, sin como decir lo que está más adentro. Y la nueva versión internacional traduce a esta novena característica como insensible. Es decir, es una persona que, digamos, cualquier cosa que lo roce, insensibilidad, ¿no es cierto? Te cortás, no sentís nada. Cualquier cosa que pasa a tu alrededor, que le está pasando a tu hermano, a tu prójimo, a tu familia, nada te afecta, nada te modifica. Así
es la característica de estas personas de las cuales advierte Pablo al joven Timoteo. Eh, Ahora, esta insensibilidad no es que uno con con el lejano, ni siquiera con las personas cercanas, ¿no? Ahora, después, aún más, la característica número 10 dice implacables. Es decir, no busca ningún tipo de conciliación o de acercar partes de ninguna manera. Esta palabra también es la que podemos encontrar también utilizada en Mateo capítulo 18, cuando se habla acerca de la parábola, perdón, de los dos deudores. Se acordarán que había uno que le debía a una persona una deuda impagable para él, no la iba a poder pagar en toda su vida, era una deuda majestuosa. Sin embargo, esta persona que había prestado decide perdonar la deuda. Imagínense, hermanos, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por un crédito hipotecario o algo por el estilo, y uno siente realmente, ¿no es cierto?, una carga por esa deuda que tiene, de repente que te la perdonen, uy, qué alivio, qué sensación, ¿no es cierto? Y sin embargo, dice la palabra, digamos, en esta enseñanza de Mateo 18, que después este deudor tenía un cercano de él que le debía muchísimo menos, le debía muy poco dinero. Y sin embargo, este deudor, a pesar de haber recibido una gracia tan maravillosa, no pudo perdonar una deuda pequeña, implacable, una persona que no tenía el más mínimo de los actos de conciliar, de encontrar un acuerdo. Característica número 11, calumniadores, dice la palabra de Dios allí. La palabra griega para calumniadores es diabolos, es decir, el mismo nombre propio que en muchas ocasiones usa la palabra de Dios para hablar acerca del diablo, el acusador. Es decir, la persona que no tiene el menor empacho de denunciar los defectos de los demás, aún exagerándolos o mintiendo acerca de ellos. El número 12, intemperante, una persona que no tiene dominio de sí mismo. Es todo lo opuesto a templanza, ¿no es cierto? El fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente que le permite tener un control, un dominio de sí mismo, pero esta persona intemperante está a la merced de lo peor que puede sacar, digamos, el pecado en la vida de un hombre no redimido, que está dominado por la luz del pecado. Esto saca entonces a la luz la violencia y los hace en la característica número 13 que dice en la palabra de Dios, crueles. Ahora, la característica de una persona cruel es aquel que tiene una característica de violencia cobarde, porque esto viene del patoterismo, es decir, aquel que como está en un grupo tapado por otros o por otras situaciones, entonces se anima a ser violento. Es cruel, es malo, es patotero, porque sabe que está en una situación de desventaja, que puede ejercer opresión por otro que es más débil. Esto es realmente algo muy, pero muy vil. Por eso termina ahí diciendo la palabra de Dios en la característica número 14, son aborrecidores de lo bueno, es decir, enemigos del bien en cualquiera de sus manifestaciones. Ahora, con esta característica se cierra el grupo número 2, ¿no es cierto? El de desdén, todo lo que tiene que ver por el desprecio al otro. Y entonces comenta este comentarista y une a las características que quedan en este tercer grupo que hablaba acerca de la traición. Por eso justamente va a comenzar el versículo 4 de este pasaje y va a describir a estas personas de las cuales Pablo advierte a Timoteo y va a decir son traidores, es decir, personas que no van a dudar con ese desdén, con ese desprecio que tienen a los otros, en mostrar, digamos, todas las formas posibles de sacar una ventaja y traicionar a las personas que están a su alrededor. Y la característica que le sigue al traidor dice que es impetuoso. Ustedes, digamos, no sé si es muy usual decir esta característica acerca de los ríos cuando están, ¿no es cierto?, muy crecidos y avanzan con mucha fuerza. También podemos mencionar, ¿no es cierto?, los tsunamis, cuando con ímpetu avanza esta ola gigante
y sin ningún tipo de respeto por nada de lo que hay a su alrededor, destruye sin medir ninguna consecuencia. Esta ola gigante o este río impetuoso avanza destruyendo todo lo que está a su alrededor, sin importar absolutamente nada. Impetuosos es la característica que dice aquí Pablo advirtiendo a Timoteo. Y después sigue diciendo, infatuados, es decir, esta persona que está envanecida, todo lo sabe. Es la persona que tiene 2 páginas más que el libro, decía un amigo mío, siempre sabe 2 páginas más que el libro. Y esto lo lleva a una situación que es la número 18, con la que va a estar terminando estos versículos, y dice, personas amadoras de los deleites más que de Dios, motivo por el cual realmente son hipócritas, porque dice el versículo 5, comenzando, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esta expresión podríamos decirla, apartate con horror, salí de ahí, no te metas en ese lugar. Cuando veas una persona con estas características, una persona que habla en nombre de Dios, pero sin corroborar absolutamente nada de la Biblia, sino que no, Dios me dijo tal cosa, hablamos en nombre de Dios tal otra, huyamos. Seamos como los hermanos de Berea, que describe la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que hablaba el apóstol Pablo, pero dice que los hermanos de Berea iban a las escrituras para ver si esto que Pablo decía era verdaderamente así. Qué hermosa actitud. Y comenzamos entonces, hermanos, con el tercer punto del estudio, con el que terminamos en esta noche. Y los últimos versículos nos van a dar ejemplos acerca de las actitudes, de las acciones que llevan adelante estas personas, de las cuales Pablo advierte a Timoteo que se cuidara. Leamos juntos, por favor, desde el versículo 6 al 9, y dice la Biblia, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, sin entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Tremenda sentencia de la palabra de Dios. Y habla de la actitud de estas personas, que no es que tienen esa maldad en sí mismos y se encierran y no molestan a nadie. Estas personas tienen la actitud de que, como dice la palabra de Dios, estos se meten en las casas, es decir, tienen una actitud de buscar prosélitos con gran vehemencia, con gran violencia, buscan entre los más débiles, entre los más necesitados, y de alguna manera tratan de llevarlos por el camino del error. Y después da el ejemplo acá de las mujercillas o de las personas que están tal vez más debilitadas o siempre buscando ideas nuevas y cosas nuevas para hacer. Dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y aquí, hermano, me detengo en lo importante del estudio profundo de las Escrituras. Hay un hermano de la iglesia mía allí en Rosario, José Telmo, de hecho creo que estuvo aquí en Buenos Aires, no sé en qué iglesia se congregaba, un gran discípulo del hermano Alonso, siempre mencionaba las enseñanzas de Alonso, y José Telmo tiene una frase que acuñé que siempre decía que uno de los principales enemigos del estudio de las Escrituras era el devocional. Y yo la primera vez que lo escuché decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Dice, claro, dice, a ver, entiéndase bien lo que quiero decir, ¿no? Dice, el devocional es la lecturita, esa calma conciencia, que uno lee pocos versículos, algún salmito o alguna cosa, y ya está, ya estudió la palabra. Dice, no, verdaderamente hay que profundizar, hay que entender bien el texto, hay que entender el contexto. Bueno, realmente era lindo disfrutar junto a Josecito los estudios que pudimos hacer allí en mi periodo en Rosario.
y tenía esa frase bueno, quería compartir porque me hacía pensar mucho en esto, ¿no es cierto? Aquellas personas que están, dice, siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y después, hermanos, va a mencionar hasta con nombres, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos siempre resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y bueno, y aquí hay, ¿quiénes son Janes y Jambres? Hay, bueno, varias no se los menciona en la Biblia en otro lugar, ¿no? Por lo cual podemos recurrir a los escritos de los judíos, en donde pueden hacer referencia, y bueno, hay tres vertientes, de las cuales ahora vamos a profundizar en una que, digamos, creemos que es, por lo que dice aquí, referencia a Moisés, la que seguramente fue en esto, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, en Números 22:22, hay así un texto para leer que, por ejemplo, que es en la época, en el momento en el que Balaam se resistía, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, y dice en Números 22:22 que la ira de Dios se encendió porque él, Balaam, iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Algunos dicen que puede hacer referencia a estos 2 siervos de Balaam, pero bueno, esa es una de los comentarios que se tienen esto, ¿no? Recordarán la historia esa, es maravillosa cómo Balaam persistía en avanzar para donde Dios quería que no avanzara, y el asna misma pudo ver a Dios, y este siervo de Dios, Balaam, no lo veía, ¿no es cierto? Y bueno, después finalmente la historia termina manifestándole los ojos, abriéndole los ojos a Balaam, y dándose cuenta de que la asna estaba pudiendo ver algo que él no veía. Después hay otra parte que habla acerca de que pueden haber formado parte de las personas que salieron de Egipto en Éxodo capítulo 12, versículo 38. Recordarán que en el momento de que los judíos salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que ahí también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hay muchos que opinan de que son hombres que han escapado con los israelitas en ese momento, y que incluso fueron aquellos que de alguna manera incentivaron a hacer el becerro de oro. Recordarán cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí. Pero, digamos, la mayoría de los comentaristas coinciden en que Janes y Jambres eran 2 de los magos que formaban parte de la corte del faraón, y que vemos que ha querido imitar a Moisés, ¿no? Porque en la palabra de Dios dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y aquí podemos leer en Éxodo capítulo 7, versículo 11, cuando Moisés demuestra, digamos, delante de Faraón con las plagas, y comienza, dice, ellos también, entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron ellos, los hechiceros, lo mismo en Egipto con sus encantamientos. Podemos leer también en el versículo 27 de la palabra de Dios, o en Éxodo, perdón, capítulo 8, versículo 7, dice también, de vuelta, en la plaga de las ranas, dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, es decir, intentaron de alguna manera estos magos, que probablemente sean el Janes y Jambres que nos narra aquí la palabra de Dios, intentaron de alguna manera hacer chiquita la palabra de Dios. No, lo que está haciendo Moisés, mira, yo también lo hago. No. Y de alguna manera, queridos hermanos, el ejemplo que quiere hacer aquí Pablo, y el del cual advierte a Timoteo, es que va a haber personas que tal vez quieran comparar o enseñar paralelamente a las enseñanzas bíblicas, pero reduciéndolas, como por ejemplo esto que leíamos hace un rato, ¿no? Que salga Francisco diciendo que justamente, porque dijo una frase que era terrible, ¿no? Y si son hijos de Dios, tienen derecho a formar su familia como ellos quieran. Qué barbaridad, ¿no? Y que esta persona, que es un líder religioso,
y que encima hace pasarse por Dios mismo o hablando en nombre de Dios, diga estas barbaridades y termine confundiendo a tantos, ¿no? Satanás es un imitador y, y lamentablemente las características de estas personas, con toda la maldad que vemos en este listado enorme, no nos olvidemos que termina diciendo que van a tener apariencia de piedad. Es decir, van a ser personas que todo este manto de maldad que van a estar ostentando, no se van a presentar de esa forma. Recordemos el pasaje de Mateo 7:15 que leímos al principio, ¿no? Que van a ser personas, que van a ser lobos rapaces, pero que van a mostrarse con un vestido de oveja. La maldad no viene manifestada de una forma que nos dé terror, sino viene manifestada de una forma que va a parecer algo que viene de Dios. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estas personas van a resistir a la verdad. Queridos hermanos, en este pasaje la finalidad, y si deseo que algo nos quede de este pasaje, de la palabra de Dios, así como en el estudio anterior nos hablaba de las características de un siervo, cómo tiene que ser por dentro, en estas características Pablo nos advierte de que tengamos cuidado con lo que nos rodea, que podamos tener mucha solvencia interna, mucha búsqueda de Dios y conocimiento de Dios para tener cuidado de lo que nos rodea. Esa es la situación más importante, queridos hermanos, de la cual nos advierte en este estudio. Para terminar, quiero terminar, digamos, diciendo que la palabra nos dice, igual que en el versículo 9, más no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Sabemos que aunque el mundo y en este tiempo, que como mencionamos va a ser hasta la segunda venida de Cristo, es un tiempo peligroso, un tiempo que va a ser cada vez más corrupto, cada vez más manchado por el pecado, más contaminado, más engañado. Sabemos que va a terminar en un triunfo. Sabemos, decía Martita hace un ratito cuando nos contaba lo que le pasaba, que ella se consolaba con el versículo que sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que la finalidad, el final de lo que nos espera a cada uno de nosotros es un final en el cual el que va a vencer es nuestro Señor. Pero nos toca en este tiempo, hermanos, caminar con cuidado por este mundo. Nos toca en este tiempo, hermanos, caminar con mucho respeto, con mucha reverencia al Señor. Y quiero terminar reflexionando en esto que nos decía también Eduardo el domingo en el mensaje, que él nos daba el ejemplo de su acordeón, ¿no es cierto? Que tiene ese hermoso instrumento que toca Eduardo, que le puso una leyenda que dice para su gloria. Y él nos comentaba que lo puso que con la finalidad de que cada vez que lo agarrara, recordara que cada vez que usara ese instrumento, tenía que generar de él algo que sea para la gloria de Dios y no para otra cosa. Y así quiero que terminemos pensando en esto, con este pensamiento, terminar este estudio, este pasaje de la palabra de Dios. Aunque alrededor nuestro tengamos un montón de personas, que tengamos cuidado porque pueden estar muy cerca nuestro, incluso pueden estar encerrándose en lugares llamados iglesias, que todo lo que hagamos nosotros sea para la gloria del Señor, teniendo temor reverente de Él, teniendo con mucha humildad, sometiéndonos a la voluntad del Señor, preguntándole en cada cosa que hagamos si es realmente lo que Él haría en nuestro lugar, si es realmente como Él lo haría en nuestro lugar, y que meditemos en esto y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a librarnos de este tiempo difícil y que podamos dejar una huella de luz. Somos sal y luz en un mundo que está inmerso en la oscuridad. Que brillemos. El Señor nos bendiga.
10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba, conversar con él.